La noche caía sobre el pueblo como una manta pesada, oscura y opresiva. Era una de esas noches en las que el silencio se siente más agudo, donde el crujir de las ramas y el susurro del viento se convierten en ecos de una realidad que siempre está presente, pero que a veces elegimos ignorar. Yo formaba parte de la Armada de la Guardia Nacional, una institución que, aunque en ese momento era joven, había asumido el reto de enfrentar situaciones que a menudo se tornaban crudas y desgarradoras. Recuerdo aquella noche del 15 de septiembre hace ya algunos años. Las celebraciones patrias estaban en pleno apogeo en muchas partes del país, pero nosotros en la frontera teníamos otra misión. Nuestro destacamento había recibido informes sobre un posible enfrentamiento entre grupos delictivos en una comunidad cercana. La tensión en el aire era palpable. Sabíamos que nos dirigíamos a una zona caliente, donde la vida y el no vivir se entrelazaban en un juego macabro. Cuando llegamos al lugar, el ambiente era inquietante. Las luces de las casas estaban apagadas y solo se escuchaba el canto lejano de los grillos. Nos encontramos con un grupo de civiles, quienes nos miraban con ojos llenos de miedo y desesperación. A medida que nos acercamos, nos contaron que habían escuchado disparos y que algunos de los vecinos no habían regresado a casa esa noche. La angustia en sus voces era desgarradora. Era claro que algo terrible había ocurrido. Decidimos dividirnos para cubrir más terreno. Mi unidad se dirigió hacia el centro del pueblo, donde había rumores de que el enfrentamiento había sido más intenso. Con cada paso, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que no solo estábamos tratando de mantener el orden, sino que también había vidas en juego. La responsabilidad pesaba sobre mis hombros. Al llegar a la plaza principal, el espectáculo que se presentó ante nosotros fue devastador. Un vehículo estaba volcado en medio de la calle, y alrededor de él había marcas de balas que contaban una historia de caos. La escena estaba impregnada de un olor metálico, un recordatorio cruel de que el no vivir había estado presente. Nos acercamos con cautela, cada uno en estado de alerta, preparados para cualquier eventualidad. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era una mujer que corría hacia nosotros con el rostro desencajado. Mi hijo no ha vuelto. Sus lágrimas eran un río de desesperación y su voz un eco de la angustia que todos nosotros llevábamos en el corazón. La mujer se abalanzó hacia mí, buscando respuestas que no tenía. Todo lo que podía ofrecerle era mi promesa de que haríamos lo posible por encontrar a su hijo. Comenzamos a interrogar a los testigos. Las historias eran confusas, fragmentos de información que intentaban formar una narrativa coherente. Algunos hablaban de un grupo armado, otros de un enfrentamiento entre pandillas rivales. Cada relato era un recordatorio de la crueldad de la vida en esa región. El caos se había convertido en parte del tejido social, y todos éramos conscientes de que en cualquier momento podríamos ser los siguientes. Mientras continuábamos nuestra búsqueda, encontramos un camino que llevaba a un terreno más alejado. La tensión en el aire era palpable. Sabíamos que estábamos acercándonos a algo significativo. Con cada paso el silencio se hacía más pesado, y la oscuridad parecía engullirnos. Era una sensación inquietante, como si el mismo lugar estuviera vivo y nos observara. De repente, escuchamos un ligero crujido entre los arbustos. Nos detuvimos en seco, las manos en las armas. Unos momentos después emergió un joven, con su rostro cubierto de tierra y sudor. «¡Ayúdenme! ¡Terminaron con sus vidas!», gritó. Estaba tambaleándose hacia nosotros. Su mirada reflejaba el horror que había presenciado, y su voz temblaba de miedo. Nos contó que había estado escondido durante un tiroteo, y que había visto a varios hombres caer. La información era desgarradora, y cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de la fragilidad de la vida.
Una vez más, la angustia se apoderó de nosotros. La búsqueda del hijo desaparecido se tornó en una misión de rescate. Nos dividimos en grupo, cada uno con la esperanza de encontrar a alguien con vida. La oscuridad se volvió nuestra enemiga y el silencio, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Pasaron horas, cada minuto se sentía como una eternidad. La desesperación crecía entre los civiles que estaban esperando ansiosos noticias. Sabíamos que el tiempo era esencial y que cada segundo contaba. La noche avanzaba y la atmósfera se volvía cada vez más tensa. La incertidumbre de no saber qué había sucedido con los desaparecidos nos afectaba a todos. Finalmente, al amanecer, encontramos el primer cuerpo. Era un hombre joven, probablemente no mayor de 25 años. La escena era desgarradora. Su rostro estaba cubierto de polvo y su camisa estaba empapada de líquido vital. En ese momento me di cuenta de que el caos no solo afectaba a las víctimas, sino también a aquellos que quedábamos atrás. La imagen de aquel joven se grabó en mi mente, un recordatorio de que la vida es frágil y que el fallecer puede llegar en cualquier momento. Continuamos buscando, pero cada vez que encontrábamos un cuerpo, un pedazo de nuestra humanidad se desvanecía. La tristeza y la impotencia nos envolvía como una sombra. Los gritos de las madres que perdían a sus hijos resonaban en mis oídos y no podía evitar sentir una profunda tristeza por la situación. Sabía que estábamos allí para proteger, pero a veces parecía que no era suficiente. Finalmente, tras horas de búsqueda, encontramos al hijo de la mujer que había corrido hacia esa misma noche. Estaba herido pero vivo. La alegría que sentí en ese momento fue indescriptible. La madre llegó corriendo. Sus lágrimas de desesperación se convirtieron en lágrimas de alivio. La vida había triunfado, al menos en ese caso. A medida que el sol se elevaba en el horizonte, la realidad de lo que habíamos vivido esa noche se instaló en nosotros. Habíamos sido testigos de la brutalidad del caos, pero también de la esperanza que puede surgir en medio de la oscuridad. La misión no había terminado. Había mucho trabajo por hacer, y la lucha por la paz en nuestro país es algo que aún continúa. Hubo una época en Nayarit donde todo era abrumador, incluso su calor. Un día el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda tras las lluvias recientes. Era un día cualquiera en la zona rural aquí en San Blas, un lugar que se había convertido en el epicentro de una lucha silenciosa. La belleza del paisaje contrastaba con el terror que se había apoderado de la región. La vida en esa comunidad giraba en torno al cultivo de la caña de azúcar y la pesca, pero el narco había empezado a destrozar esa normalidad. Yo era un agente encubierto, infiltrado en una organización delictiva que operaba en la región. Mi misión era obtener información sobre las rutas del tráfico de sustancias que pasaban por la costa y desmantelar la red que habían tomado a la comunidad como rehén. Sabía que el peligro era constante, pero lo que realmente me aterrorizaba era la posibilidad de ser descubierto. Ningún cartel perdona, y cualquier error puede costarte la vida. Después de semanas de observación, finalmente había logrado ganar la confianza de uno de los lugartenientes, un hombre llamado el Chino. Era astuto y despiadado, y aunque había creído que podía manejar la situación, la realidad superaba cualquier expectativa que había tenido. La vida en la clandestinidad era tensa y llena de sorpresas. Una tarde, mientras me encontraba en un bar de mala muerte en el centro de San Blas, escuché que el Chino y su grupo planeaban un envío importante. Se rumoreaba que traían una nueva remesa de sustancias de meta que venían desde el norte, y el lugar de entrega sería en una vieja finca en las afueras de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la oportunidad que había estado esperando. A medida que las horas avanzaban, el bar se llenó de hombres rudos,
con rostros marcados por la vida dura en la que estaban inmersos. La música a todo volumen apenas cubría las conversaciones susurradas sobre ese sucio negocio. Sabía que mis movimientos debían ser calculados, así que me mantuve en un rincón, observando y escuchando. Las risas y el humo del cigarrillo creaban un ambiente pesado, y el peligro se asomaba, pero la adrenalina me mantenía en total alerta. Cuando la conversación se tornó más seria, decidí acercarme a la mesa del chino. Con una sonrisa forzada me uní a ellos, y tras un par de tragos logré que me confiaran un poco. Había aprendido a jugar el papel del nuevo que quería impresionar. ¿Qué tal si me llevan al próximo envío? Quiero estar en la acción, jefe, dije con una seguridad que apenas sentía. El chino me miró con desdén, pero finalmente asintió. Podría ser útil, dijo. La próxima entrega es crucial. Si todo sale bien, podrías tener tu lugar en esta familia. Su mirada era fría, pero había una chispa de interés. Sabía que estaba un paso más cerca de obtener información vital. Pasaron 2 días y la noche de la entrega llegó. La finca estaba situada en un lugar remoto, rodeada de cañas de azúcar que se mecían suavemente con la brisa nocturna. La luna iluminaba el camino y los sonidos de las olas se escuchaban a lo lejos. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que estaba por venir. La misión no solo consistía en observar, debía tomar acción, y el riesgo de ser descubierto aumentaba con cada minuto que pasaba. Cuando llegamos a la finca, el ambiente se tornó muy tenso. Un par de hombres armados custodiaban la entrada, y yo sabía que debía mantener la calma. El chino y su grupo comenzaron a descargar las cajas de un vehículo, y la adrenalina corría por mis venas. Era el momento de actuar. Mientras los hombres se distraían con la descarga, aproveché para moverme con sigilo. Me deslicé hacia la parte trasera de la finca, donde había una ventana entreabierta. Con el corazón en la garganta me asomé para ver lo que había dentro. La escena que se presentó ante mí era aterradora. Un laboratorio improvisado lleno de químicos y hombres trabajando de manera frenética. Las luces parpadeaban y el ruido del equipo era ensordecedor. Era una oportunidad de oro, así que tomé mi teléfono y comencé a grabar, capturando todo lo que podía. Sabía que la información que obtuviera podría ser clave para desmantelar la operación, pero también sabía que cualquier ruido podría delatarnos. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a uno de los hombres del cartel, una mirada de sorpresa en su rostro. En un instante el miedo se convirtió en acción. Sabía que no podía dejar que me atraparan, así que corrí hacia la puerta trasera, pero el hombre gritó y el caos se desató, y las balas comenzaron a silbar a mi alrededor. Logré salir de la finca, pero el sonido de los disparos me seguía. Corrí a través de los campos, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. La adrenalina me mantenía en movimiento, y el sonido se convirtió en pura determinación. Sabía que tenía que escapar, que mi vida dependía de ello. Mientras corría, mis pensamientos se centraban en cómo había llegado a este punto. La misión que había comenzado como un intento de hacer lo correcto se había convertido en una lucha por mi propia supervivencia. La noche se volvió más oscura, y el sonido de los motores de los coches del cartel resonaba en la distancia. Finalmente llegué a un camino y un coche pasó. Hice una señal desesperada y el conductor, un buen samaritano, se detuvo en ese instante. Sin pensarlo me subí y le expliqué rápidamente la situación. La mirada de terror en su rostro me decía que el peligro no había terminado, pero sabía que tenía una oportunidad. Al llegar a un lugar seguro me di cuenta de que había logrado obtener la información que necesitaba, pero el precio fue alto. La vida que había elegido me había llevado a una encrucijada peligrosa. Sabía que el cartel no se detendría y que la lucha continuaría. Las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo para siempre, y efectivamente así fue. Deben de saber que la lucha contra el narco es real,
y yo he sido un peón en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. A veces se va a ganar y se va a perder, y el terror que se vive aquí día con día, realmente dudo que sea para todos. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un día más en la vida de un elemento de la Guardia Nacional de México, y como cualquier otro, estaba lleno de incertidumbre. Mi nombre es Javier, y formo parte de un grupo de élite encargado de enfrentar situaciones de riesgo en zonas conflictivas. Aquella tarde, recibimos un reporte sobre una posible confrontación con un grupo delictivo en las afueras de un pequeño pueblo en el norte del país. El trayecto hacia el lugar fue tenso. El sonido del motor del vehículo y el crujir de los asientos era lo único que rompía el silencio. Mis compañeros y yo compartíamos miradas de preocupación, sabiendo que no solo nos enfrentábamos a criminales, sino a un ambiente hostil que podría volverse aún más peligroso en cualquier momento. La adrenalina corría por nuestras venas, y aunque todos intentábamos mantener la calma, el ambiente era palpable. Cuando llegamos al lugar, los informes de inteligencia indicaban que habían varios hombres armados en una casa abandonada. Era un antiguo edificio de ladrillo que había visto días mejores. La estructura estaba cubierta de maleza y su apariencia desgastada nos dio una sensación de inquietud. Nos dividimos en dos grupos. Uno se acercaría por la parte frontal, mientras que el otro rodearía el lugar. La estrategia era clara, pero el miedo a lo desconocido siempre estaba presente. Mientras nos acercábamos, el silencio se hizo abrumador. No había ni un solo sonido, ni el canto de las aves, ni el murmullo del viento. En ese momento, algo en el aire cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis compañeros intercambiaron miradas y supe que todos estábamos sintiendo lo mismo, esa sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a la puerta de la casa, decidimos que yo entraría primero. Con mi equipo en mano empujé la puerta, que chirrió miniosamente al abrirse. La oscuridad nos recibió con un aire denso y pesado. Las sombras se movían sutilmente, y por un momento pensé que podría haber algo más allá de la simple luz y la sombra. Sin embargo, rápidamente sacudí la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos. En nuestro trabajo no había lugar para el miedo ni para la duda. La habitación estaba vacía, llena de escombro y polvo. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar murmullos. Podía distinguir voces, pero no lograba entender lo que decían. Tomé una linterna y la encendí, iluminando las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. La sensación de ser observado se intensificó. Mis compañeros se acercaron y juntos intentamos discernir de dónde provenían esos murmullos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que me heló el líquido vital. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros. Decidimos avanzar hacia el origen de los gritos, pero algo en mi interior me decía que no debíamos hacerlo. A pesar de la advertencia de mi instinto, la formación y el deber prevalecieron. Nos adentramos a un pasillo oscuro, con la linterna iluminando solo un pequeño trecho frente a nosotros. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía de voces, algunas de las cuales parecían sollozar, otras gritaban en desesperación. Era como si la casa misma estuviera viva, como si cada ladrillo tuviera una historia que contar. Al llegar a una habitación al final del pasillo, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. Empujé la puerta lentamente y al entrar lo que vi me dejó paralizado.
En el centro había una mesa cubierta de objetos que parecían antiguos, fotos desgastadas y una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo que realmente me impactó fue la figura de una mujer, con su rostro pálido y una mirada profunda y triste. Aquel encuentro no era físico, sino más bien un eco de algo que había sucedido en el pasado. Me asusté bastante. La mujer parecía estar atrapada en un ciclo de dolor, y aunque no podía escucharlo, podía sentir su sufrimiento. Mis compañeros comenzaron a retroceder, sintiendo la misma inquietud que yo. Fue en ese momento que un estruendo resonó desde la entrada. Un grupo de hombres armados había entrado a la casa, buscando salir con una carga de sustancias ilícitas que allí estaban escondidas. La adrenalina nos invadió y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra misión cambió de ser una investigación a una confrontación armada. Las balas comenzaron a volar por todos lados y el caos se desató. Yo, aún paralizado por la visión de aquella mujer, no podía moverme. Mis compañeros comenzaron a disparar, tratando de protegerme a mí, y aunque no lograba entender lo que estaba sucediendo, la mujer me miró una vez más. De repente desperté de mi trance y reaccioné. Comencé a disparar tratando de cubrir a mis compañeros. La balacera se extendió por toda la casa y el sonido de las balas resonaba en mis oídos. En medio del caos, la figura de la mujer se desvaneció lentamente, como si se deshiciera en el aire, llevándose consigo su tristeza. En ese instante, comprendí que había sido testigo de algo más grande que nosotros, de un ente. La confrontación fue intensa, pero gracias a la capacitación y trabajo en equipo, logramos someter a los delincuentes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión que no podíamos ignorar. Al salir miré hacia atrás una última vez. La casa parecía un poco más oscura, como si la luz que había visto se hubiera apagado para siempre. Definitivamente, esa experiencia me dejó marcado. Esa mujer, aunque no era más que un eco del pasado, me enseñó que cada lugar tiene una historia. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas, con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros.
En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Y escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí, y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba, las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido, y al día de hoy esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. Como miembro de la Guardia Nacional, debo advertir que la realidad en el campo puede ser a menudo más aterradora que cualquier relato de fantasía. En una operación reciente, nuestro destacamento recibió una llamada sobre actividad irregular en una zona rural en el norte del país. El lugar había sido señalado como un posible escondite de un cartel, y las historias sobre el caos y cómo se estaban sobrepasando en esa área eran ya leyendas urbanas entre los habitantes.
El día era gris y la niebla se cercenía sobre el paisaje, dándole un aspecto sombrío y desolador. Mientras nos acercábamos al lugar, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas, sabiendo que lo que íbamos a enfrentar no era un simple tiroteo, sino la posibilidad de toparnos con lo peor de lo peor. Tras desembarcar de nuestros vehículos, nos dividimos en grupos pequeños. La unidad de inteligencia nos había advertido que el cartel tenía recursos y que podrían estar armados hasta los dientes. Al avanzar por un sendero cubierto de maleza, el silencio se sentía abrumador. De repente un disparo resonó. Instintivamente me agaché y busqué cobertura detrás de un árbol. Formamos un perímetro y lentamente comenzamos a movernos hacia la dirección del disparo. La adrenalina bombeaba por mis venas. Sabía que podía ser el último día de mi vida, o en el peor de los casos, ser atrapado en una situación de trato inesperado. Nos acercamos a una cabaña abandonada. Lo que veríamos a continuación quedó grabado en mi mente para siempre. En el interior encontramos rastros de lo que había sido una operación brutal. Manchas de líquido vital en el suelo, muebles destrozados y varias imágenes de personas desaparecidas pegadas en las paredes, con fechas y notas de "se busca". La sensación de incomodidad y el terror de lo que nos rodeaba era casi palpable. Un sutil escalofrío recorrió mi espalda. De pronto noté algo en una esquina, un mensaje escrito a mano en la pared: "No están solos". La piel se me erizó. Creí que podría ser una táctica de los criminales para intimidarnos, pero a medida que pasaron los minutos, esos sentimientos de terror se intensificaron. Los murmullos de mis compañeros y el crujido de la vieja madera bajo nuestros pies creaban una atmósfera extraña, casi cargada de una energía que parecía palpable. A pesar de que estábamos en medio de una operación seria, no podía evitar mirar de reojo, como si esperara ver algo moverse en la penumbra. En ese momento un compañero fue a revisar una de las habitaciones traseras. En un instante se escuchó un grito desgarrador. Corrí hacia él y al entrar en la habitación, lo encontré temblando y apuntando a la esquina. No había nada visible, pero su expresión de terror era real. En la pared había una mancha fresca de lo que parecía ser líquido vital, pero el giro estaba en que no había nada en el suelo. No había cuerpos, simplemente un rastro de horror. ¿Dónde estaba el líquido? ¿Por qué había estado fresca? Las preguntas circulaban en mi mente, pero antes de poder hacer más conjeturas, escuchamos sirenas a lo lejos. Un operativo de refuerzo se acercaba. Al salir de la cabaña, el ambiente se sintió más opresivo. Mis compañeros y yo estábamos visiblemente alterados. La niebla había comenzado a despejarse y un murmullo extraño llenaba el aire, como susurros lejanos. Hicimos una vuelta rápida a la cabaña, sin poder evitar sentir que alguien o algo estaba observándonos. A veces es el desasosiego de la mente lo que puede alimentar el miedo, pero esa sensación era demasiado palpable para ignorarla. Justo antes de regresar, sentí un golpe frío en mi pecho, como si me advirtieran que había más de lo que veíamos. No tenía forma de explicar lo que estaba sintiendo, pero la experiencia había comenzado a tomar un matiz inquietante. Cuando llegó el refuerzo, comenzamos a compartir lo que habíamos encontrado. La escena dentro de la cabaña había sido reveladora, pero lo que realmente desencadenó la acción fue el eco del grito de mi compañero. La operación se amplió y pronto se desató una búsqueda masiva. Involucró tanto a la policía como a la marina. Aquella noche el frío de la cabaña, los susurros en el aire y la mancha fresca del líquido jamás se irían de mi mente. En la operación que siguió, encontramos más cuerpos en distintos lugares, y esas historias nunca fueron del todo esclarecidas. El caos y la brutalidad que enfrentamos día a día se volvió mi sombra, y cada encuentro, cada grito y cada imagen quedan grabadas en mí.
Pero a veces, lo que es peor que los enfrentamientos, son los lugares que han sido testigos de tanto dolor y terror, donde parece que el eco de las almas perdidas andan entre nosotros. En nuestra lucha contra los carteles, a menudo nos enfrentamos a esas personas que les aseguro que no son solo humanos. Desde entonces, cada vez que me desplazo a zonas de conflicto, miro en cada esquina, cada sombra, esperando que esos susurros que sentí aquella tarde no regresen para acosarme una vez más, porque hay momentos en la vida que permanecen enmarcados en lo más profundo de nuestra mente, y a veces el horror real va más allá que cualquier historia de miedo. Como soldado de la Guardia Nacional, me enorgullecía servir a mi país, pero hubo una misión en la sierra de Chihuahua que se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Corría el año 2018 cuando nos asignaron la tarea de patrullar una zona aislada, cerca de la frontera con Estados Unidos. Éramos un pelotón de 15 elementos, liderados por el sargento Ramírez, un veterano con poca paciencia y nula creencia en lo paranormal. Los primeros días transcurrieron con relativa calma. Realizamos rondas diurnas sin incidentes, pero conforme caía la noche, el ambiente se volvía tenso e inquietante. Algunos de nosotros llegamos a ver sombras moviéndose entre la espesa vegetación, en completo silencio, como si fueran espectros. Otros compañeros también fueron testigos de figuras siniestras que se escabullían entre los arbustos a nuestro paso, pero el sargento se negaba a creer en cualquier cosa fuera de lo normal. La primera semana pasó sin mayores contratiempos, pero pronto notamos algo extraño en la sierra. No había señales de vida humana, no encontramos grupos armados, ni cultivos abandonados, nada, absolutamente nada. Nos preguntábamos por qué nos habían enviado a patrullar esa zona, si no parecía haber actividad ilegal alguna. A medida que los días pasaban, el ambiente se volvía cada vez más pesado, como si un mal presentimiento se apoderara de nosotros. Esa sensación de ser observado se intensificaba con cada ronda nocturna. La noche del 8º día, la neblina era tan densa que nos obligaba a regresar, pues la visibilidad era prácticamente nula. Mientras avanzábamos por el camino de vuelta, escuchamos que algo corría, escondido entre la niebla. Todos apuntábamos nuestras armas hacia la espesura, pero sin permiso para disparar. Una hora después nos encontrábamos acampando cerca de un viejo árbol. Después de la ronda de rutina me acosté y me puse el casco sobre la cara, como era mi costumbre. Intentaba dormir cuando escuché que algo corría entre el monte, a unos 10 metros de donde estábamos. Muchas veces había escuchado ese sonido y me ponía nervioso no saber qué clase de animal lo provocaba. Cerré los ojos con la confianza de que había guardia nocturna. No sé cuánto tiempo dormí, pero en mi subconsciente seguía escuchando aquel ruido que se movía entre las ramas secas. De pronto, un compañero me movió para que me levantara. Me quité el casco sorprendido y vi a algunos soldados de pie, apuntando sus armas hacia el monte, con una tensión palpable en todo el campamento. Escuchábamos ruidos esporádicos, como si algo se arrastrara, pero luego todo volvía a sumergirse en un tenebroso silencio. El sargento Ramírez, con mirada dura, se paseaba de un lado a otro, observando y tratando de encontrar algo. Nos enteramos que el soldado encargado de la primera guardia había desaparecido. Tuvieron internarse en la oscuridad del monte, porque escuchó unos ruidos extraños. Había pasado más de media hora y no había regresado. El sargento ordenó a 4 de nosotros salir a buscarlo. Avanzamos con suma cautela, y a cada paso que dábamos los matorrales entre la densa niebla me parecían siluetas amenazantes. Después de más de una hora de búsqueda, llamamos a nuestro compañero, pero no hubo respuesta.
Ni siquiera encontramos rastro alguno. Cuando nos dimos la vuelta para regresar, una sombra enorme se escondió entre los arbustos, pero nunca logramos identificarla. Al amanecer, el sargento organizó otra búsqueda, esta vez con 8 elementos. Mientras tanto, los que nos quedamos en el campamento, revisamos todo de arriba abajo, pero no encontramos nada fuera de lo normal. Lo más extraño fue que no había rastro del soldado desaparecido, ni siquiera su mochila, su casco o su rifle. Esa noche solo 2 unidades hicieron el recorrido de rutina, porque el sargento y 3 de nosotros nos quedaríamos en el campamento, esperando el regreso de nuestro compañero. La niebla se cerró aún más, haciendo que el lugar se viera atemorizante. Distribuidos en puntos estratégicos, vigilábamos en espera de que algo se moviera de manera sospechosa. Sumido en mis pensamientos, recordaba que me habían reclutado en la Guardia Nacional cuando apenas cumplía la mayoría de edad, porque siempre fui muy inquieto. ¿Cómo podía ser posible que ahora, siendo un soldado, estuviera temeroso de algo que aún no había visto? Después de un rato escuchamos un ruido muy parecido a un puercoespín. El sargento me hizo una seña con la mano para que lo siguiera. Nos internamos en el monte, caminando sigilosamente entre la oscuridad y la niebla. Después de avanzar unos 15 metros, se detuvo. Sentí una sensación extraña en la piel, como si un instinto me dijera que algo peligroso estaba por suceder. Volteamos despacio, escudriñando en todas direcciones, cuando de pronto algo se levantó a un costado de nosotros, como si hubiera surgido de las entrañas de la tierra. Fue tan rápido que no nos dio tiempo de disparar, porque en segundos ya había desaparecido. Le pregunté al sargento qué había sido eso, pero no me respondió. Lo único que alcancé a ver fue una silueta negra, tan oscura como el carbón y tan ligera como el humo, que se movía con inteligencia y a gran velocidad. Era evidente que esa cosa no era un animal. Sin dejar de apuntar, retrocedimos. Recuerdo que el silencio era tan profundo que podíamos escuchar nuestra propia respiración. Cuando llegamos al campamento, el sargento me ordenó no divulgar lo que habíamos visto. Yo sabía que a partir de esa noche no tendría tranquilidad, y lo peor era que tendría que guardar como un siniestro secreto, y una criatura tan extraña era la culpable de la desaparición de un elemento. A eso de las 4 de la mañana, regresaron los vehículos sin novedad. Nos agrupamos para descansar y aprovechar para intercambiar suposiciones sobre lo que había pasado. La más tranquila era pensar que nuestro compañero había desertado. Algunos incluso creían que lo habían enterrado en el monte. Esa noche, para mi asombro, otro soldado de apellido Robles desapareció de manera similar cuando hacía guardia nocturna. Esta vez ni siquiera nos dimos cuenta. Al amanecer notamos su ausencia y lo buscamos por horas, sin encontrar nada. El sargento se mostraba nervioso, pero no decía nada. En una de las últimas búsquedas, un compañero encontró unas huellas extrañas, que no encajaban con la de ningún animal conocido. Estaban muy separadas entre sí, como si esa criatura o lo que fuera esa cosa diera grandes zancadas al desplazarse entre el monte. El saber que lo que buscábamos era una criatura usó todos los elementos más nerviosos. Se podía respirar el peligro. Durante la tarde el sargento se comunicó con el capitán por radio, pero la respuesta fue negativa. A partir de ese momento se formaron 2 cuadrillas de búsqueda, de 6 elementos cada una. Me tocó el turno nocturno. La primera cuadrilla regresó a las 4 de la tarde, sin haber encontrado nada, salvo algunas de esas huellas extrañas. Cuando cayó la noche, la siguiente cuadrilla, con las armas en mano, salimos a buscar a los compañeros desaparecidos. No pude aguantar más, sin importar que el sargento me reclamara, y les conté a todos la clase de criatura que nos rodeaba. No fue fácil que lo aceptaran, porque sonaba muy fantasioso.
pero al final todos estuvieron de acuerdo en que esas cosas podían suceder. Esa noche, para nuestra sorpresa, desapareció otro elemento sin darnos cuenta. El sargento estaba desconcertado, sin saber qué hacer. Solo nos quedaban 4 días para terminar la misión, y no podíamos volver sin aquellos soldados. Sugerimos retirarnos de ahí, pero el sargento se negaba, alegando que solo cumplía órdenes. Fue tanta nuestra insistencia que habló por radio una vez más y pidió apoyo. Le asignaron 10 elementos de la Guardia Nacional, pero tardarían aproximadamente 3 días en llegar. Mientras tanto, seguíamos con la incertidumbre de no saber quién sería el próximo en desaparecer. Olvidamos la misión que teníamos y nos encuartelamos en aquel campamento, permaneciendo en estrecha vigilancia. Le íbamos a disparar a cualquier cosa que se moviera, sin importar que fuera un animal o persona, de día o de noche, y todo por miedo. Ni siquiera salíamos a buscar a nuestro tercer compañero, que había desaparecido. Acomodamos los vehículos en una forma de triángulo y nos esparcimos, unos sobre los techos de las camionetas, otros a unos cuantos metros de distancia, agazapados entre los matorrales o en los troncos. Teníamos que aguantar hasta que los 10 elementos de refuerzo llegaran, trayendo consigo nuevas órdenes. Todo ese día estuvimos en relativa calma, pero cuando se hizo de noche, otra vez nos comunicamos solo por medio de silbidos. El tiempo se volvió inquietante y lento, y la neblina comenzó a aparecer. Ya había pasado la medianoche cuando 3 elementos llegaron corriendo. Estaban asustados y aseguraban que una criatura se aproximaba. El sargento los cuestionó, y ellos se defendieron diciendo que esa cosa se desaparecía y volvía a aparecer. Los 9 soldados que quedábamos nos atrincheramos en medio de los vehículos, apuntando las armas hacia todas partes. El miedo ya era tanto que pocos escuchábamos las órdenes del sargento, quien nos pedía recibir a esa cosa a disparos. Conforme pasaban los minutos crecía el miedo y la tensión. Intentábamos mantenernos juntos, pensando que el más breve descuido haría desaparecer a uno de nosotros, sin hacer el más mínimo ruido y sin dejar rastro, como los 3 soldados que habíamos perdido. El sargento trataba de calmarnos y decidió que a donde fuéramos lo hiciéramos en grupo de 2, para asegurar que nadie estuviera solo. Nada nos había preparado para lo que vimos. Más que una sombra, apareció una criatura deforme, con ojos brillantes y un cuerpo cubierto de pelaje oscuro. Este emergió de entre los árboles, medía al menos 2 metros de altura, y nos atacó a gran velocidad. El sargento fue el primero en caer a su paso. Los gritos resonaron en la noche, mientras la criatura arrastraba algo hacia la oscuridad. Todos corrimos por nuestras vidas sin mirar atrás. Cuando reaccioné, ya me encontraba solo en medio del monte. En ese momento entendí que había cometido un error y caminé de regreso, casi a tientas, buscando nuestro campamento. Encontré un R-15 tirado y me di cuenta de que no traía mi arma. Tomé ese y me volví el alma al cuerpo cuando encontré al sargento. Otros 3 elementos bajaron de las otras unidades. Pasó el tiempo y no se reportó a nadie más. Gracias a Dios, cuando llegaron los refuerzos de la Guardia Nacional, un nuevo pelotón compuesto por otros 10 soldados, encabezados por el teniente Gutiérrez, se reanudaron a las patrullas de búsqueda. Lo hicieron con más rigor para tratar de encontrar a los soldados desaparecidos. Hablamos con el teniente sobre las desapariciones, y al escuchar que primero fue el soldado Robles y luego Sánchez y otro más, y por último los 2 elementos que ya no regresaron, el teniente se quedó pensativo. Pasaron las horas y el teniente también decidió abortar la misión. Nos retiramos de la sierra ese mismo día, visiblemente afectados. Los 7 que sobrevivimos a esta experiencia quedamos marcados para siempre. Las autoridades cerraron el área y la declararon restringida.
pero esas historias de la criatura aún se cuentan entre los soldados de la Guardia Nacional. Cuando nos presentaron en el cuartel, nos dieron la orden de que nunca contáramos esta experiencia. Hasta el día de hoy, han pasado años y me atreví a contarlo para ustedes. Era una noche de octubre. El aire fresco de la Sierra Madre me envolvía mientras conducíamos por caminos polvorientos. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el paisaje, pero a pesar de la belleza del entorno, había un sentimiento ominoso que flotaba en el aire. Había sido asignado a una unidad de la Guardia Nacional en un pequeño pueblo que había sido víctima del caos de la mañana. La comunidad estaba asustada y nosotros éramos su última línea de defensa. Esa noche recibimos un informe de actividad sospechosa en un terreno baldío a las afueras del pueblo. Un grupo de maleantes había sido visto en la zona y nuestra misión era investigar y, de ser necesario, actuar. La tensión en el vehículo era palpable. Mis compañeros, hombres de diferentes orígenes, compartían el mismo compromiso, pero también la misma inquietud. Sabíamos que no estábamos preparados para lo que nos esperaba. Al llegar al lugar, bajamos de la camioneta y nos dividimos en dos grupos. La oscuridad nos envolvía y solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Mientras nos acercábamos al área, vislumbramos las siluetas de varias camionetas estacionadas. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos comunicamos mediante señales de mano y nos posicionamos estratégicamente, listos para actuar. De repente, un grupo de hombres armados salió de las camionetas. Eran claramente narcos, y su actitud altanera nos dejó en claro que no estaban allí para dialogar. Uno de ellos, un tipo con un tatuaje en la cara, comenzó a gritar órdenes a sus compañeros, y en ese momento supe que habíamos sido descubiertos. La tensión en el aire se volvió insoportable. Sin previo aviso, uno de los hombres sacó un arma y comenzó a disparar. El sonido del plomo atravesando el aire era ensordecedor. En un instante, el silencio de la noche se convirtió en un caos total. Respondimos con fuego, y durante los siguientes minutos, el mundo se convirtió en una serie de destellos y explosiones. Recuerdo que mi mente se nubló y la adrenalina me empujaba a actuar instintivamente, a proteger a mis compañeros y a mí mismo. Mientras nos movíamos de cobertura en cobertura, sentí una extraña presencia detrás de mí. Era como si algo me estuviera observando. En medio del tiroteo y las balas me atreví a mirar hacia atrás, pero no vi nada. Sin embargo, esa sensación persistía, como un escalofrío en la nuca que no podía ignorar. El enfrentamiento continuó. La noche estaba llena de gritos y el sonido de las balas. Por un momento, logré ver a uno de mis compañeros caer al suelo. La angustia me invadió y luché contra el pánico. Me arrastré hacia él y mientras trataba de ayudarlo sentí de nuevo esa presencia. Esta vez lo sentía más cerca. Era algo difuso, casi como un espectro, pero con una presencia abrumadora. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel momento entre la vida y la muerte me hizo dudar de mi cordura. El espectro parecía moverse entre las sombras, y algo en su mirada me decía que estaba relacionada con el lugar. En ese instante olvidé el tiroteo. A medida que mis compañeros continuaban enfrentándose a los maleantes, yo estaba atrapado en un trance, observando aquella entidad. Era como si me estuviera llamando, como si fuera parte del mismo terreno que estábamos defendiendo. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en ello. El deber me exigía regresar al presente. Finalmente, de lo que parecieron horas, logramos repeler a los maleantes. Algunos de ellos huyeron, pero logramos capturar a varios. La noche estaba impregnada de pólvora y líquido vital. Mientras atendíamos a los heridos,
La figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Intenté contarle a mis compañeros lo que había visto, pero sus miradas de incredulidad me hicieron callar. Quizás era mejor así. Los días siguieron y la rutina de patrullas continuó, pero sentía un cambio dentro de mí. La noche del enfrentamiento dejó una marca profunda. Me encontraba a menudo perdido en mis pensamientos, cuestionando lo que había presenciado. En las noches en las que patrullábamos, el recuerdo de aquel espectro me visitaba. A veces creía verlo entre las sombras, pero nunca lo mencioné. No quería que mis compañeros pensaran que estaba perdiendo la razón. Con el tiempo el caos en el pueblo disminuyó, pero las cicatrices permanecieron. La relación con la comunidad comenzó a mejorar y los habitantes ya no nos miraban con miedo. Sin embargo, cada vez que pasaba por el terreno donde tuvimos aquel enfrentamiento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y de lo que podría haber sido. Un día, mientras patrullaba solo por el pueblo, vi a una anciana sentada en la puerta de su casa. Ella me miró con unos ojos penetrantes y al acercarme me dijo: "Los que han caído en ese lugar nunca se van. Cargan historias y protegen a los que quedan". Sus palabras resonaron en mí. Quizás aquella figura que vi era una de ellas, y aún vagaban por el terreno. Desde entonces, cada vez que patrullamos trato de recordar no solo el peligro que enfrentamos, sino también la historia de aquellos que han pasado por aquí. El caos puede dejar huellas, pero también nos enseña sobre la resiliencia y el valor. Mientras continúo mi servicio, llevo conmigo no solo la responsabilidad de proteger, sino también el respeto por aquellos que no precedieron, quienes de alguna manera aún están presentes en cada rincón de este pueblo. Quiero contarles algo breve que me pasó, que aunque es corto fue demasiado impactante. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Era una de mis primeras semanas en la Guardia Nacional y la adrenalina corría por mis venas. Nos habían asignado a un punto caliente en un pequeño pueblo en el norte del país, donde reportaban actividades de un grupo delictivo que había estado causando estragos. La noche estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de las farolas. Estábamos patrullando las calles en un silencio tenso, cuando de repente escuchamos el sonido de motores a lo lejos. Nosotros nos alertamos y nos dirigimos hacia el origen del ruido. Al acercarnos, vimos varias camionetas estacionadas en un terreno baldío. La tensión aumentó y sabíamos que no estábamos solos. Decidimos acercarnos con cautela. Al poco tiempo, un grupo de hombres armados comenzaron a salir de sus camionetas. En ese momento el corazón me latía con fuerza y la formación de mi unidad se volvió más compacta. De repente uno de esos hombres nos vio y sin pensarlo dos veces comenzó a disparar. La situación se volvió caótica. Nosotros respondimos al fuego y el sonido de las balas llenó la noche. Mientras nos movíamos para cubrirnos, noté algo extraño. Veía a lo lejos una figura difusa que parecía tener cuernos. No supe si era producto de mi miedo o de la misma adrenalina, pero se los juro que parecía estar observándonos. Era como si el ambiente se hubiera enfriado de repente. Después de unos minutos que se sintieron como horas, logramos repeler a esos maleantes, pero no sin consecuencias. Algunos de nuestros hombres resultaron heridos. Mientras los atendían, volví a ver a esa figura. La veía un poco más cerca. No podía distinguir bien sus rasgos. Posiblemente era un demonio, pero no lo podía distinguir bien. Pero lo que sí les puedo decir es que la sensación al verlo no fue nada agradable. Finalmente la situación se calmó
Y aunque logramos capturar a algunos de los delincuentes, esa noche dejó marcas en mí, no solo por el enfrentamiento, sino por aquella presencia que vi. A veces en las noches oscuras, me pregunto si el lugar donde luchamos estará habitado por demonios. Y es que estoy completamente seguro que algunos cárteles usan esas entidades para su protección. Historias de terror de la internet.